Queridas hermanas, hoy quiero hacerles una pregunta profunda y directa. ¿Alguna vez han sentido que las tentaciones intentan alejarlas del propósito que Dios tiene para sus vidas? ¿Han sentido que esas luchas, esos deseos momentáneos, esas pequeñas distracciones parecen más fuertes de lo que pueden resistir? No se preocupen, porque no están solas en esta batalla. Todas enfrentamos tentaciones. Todas nos hemos encontrado en momentos donde la atracción de lo que parece ser un placer temporal nos ha intentado alejar de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero hoy tengo una buena noticia para ustedes. Dios no nos ha dejado solas. Él nos ha dado poderosas herramientas para vencer cada tentación y para vivir en la victoria que Cristo ya ganó para nosotras. Hoy vamos a descubrir juntas 9 prácticas fundamentales para superar las tentaciones que intentan alejarnos de Dios. Vamos a hablar de cómo la oración, la palabra de Dios, la gratitud, el autocontrol y la disciplina pueden ser nuestras armas espirituales para resistir cualquier ataque del enemigo. Vamos a ver cómo rodearnos de una comunidad de apoyo, reconocer nuestras vulnerabilidades y enfocarnos en el propósito eterno que Dios tiene para nosotras. Nos permitirá vivir una vida de victoria, una vida que glorifique a nuestro Señor. Mis queridas hermanas, el enemigo quiere hacernos creer que estamos solas en esta lucha. Quiere que pensemos que no somos capaces de superar las tentaciones, pero eso es una mentira. Hoy quiero invitarte a que te quedes conmigo hasta el final de este mensaje, porque vamos a desmantelar las mentiras del enemigo y a llenar nuestras mentes y corazones con la verdad de Dios. Vamos a aprender cómo podemos fortalecer nuestro espíritu, cómo podemos renovar nuestra mente y cómo podemos resistir cualquier tentación que intente desviarnos del propósito glorioso que Dios ha diseñado para cada una de nosotras. Dios nos ha llamado a vivir en libertad, nos ha llamado a ser mujeres que caminan en la plenitud de su propósito, mujeres que son un testimonio vivo de su amor y de su gracia. Y quiero decirte algo muy importante. Tú eres capaz, con la ayuda del Espíritu Santo, de vencer cualquier tentación, de superar cualquier lucha y de vivir una vida que glorifique al Señor. El Espíritu Santo habita en ti y Él es quien te da la fuerza, la sabiduría y el poder para vivir en victoria. Así que te animo, querida hermana, a que te quedes conmigo, a que abras tu corazón y a que permitas que el Espíritu Santo te hable hoy. Al final de este mensaje, estoy segura de que tendrás una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar las tentaciones y tendrás herramientas prácticas que podrás aplicar en tu vida diaria para vivir en la libertad y en el propósito que Dios tiene para ti. No te vayas, porque lo que vamos a compartir hoy puede transformar tu vida, puede cambiar la manera en que ves las tentaciones y puede ayudarte a caminar en la victoria que el Señor ha preparado para ti. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, porque aquí, en Fortalecidas en Cristo, somos una comunidad de mujeres que buscan ser transformadas por el poder de Dios. Juntas podemos apoyarnos, crecer y caminar en la plenitud del propósito de Dios para nuestras vidas. Quédate conmigo hasta el final y descubramos juntas cómo podemos vivir en la victoria que el Señor ya nos ha dado. Número 1. Mantener una vida constante de oración para fortalecer el espíritu y resistir las tentaciones antes de que lleguen. Queridas hermanas, el primer paso fundamental para superar las tentaciones que intentan alejarnos de Dios es mantener una vida constante de oración. La oración no es solo un hábito más de la vida cristiana, es el fundamento de nuestra relación con el Señor, es el medio por el cual conectamos con Él, recibimos su fortaleza y nos llenamos de su presencia. Cuando dedicamos tiempo para estar a solas con Dios, estamos fortaleciendo nuestro espíritu y equipándonos para enfrentar cualquier ataque del enemigo. La oración es la clave para resistir la tentación antes de que ésta siquiera llegue a nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, Jesús les dijo a sus discípulos: «Velad y orad,
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Estas palabras de Jesús nos muestran claramente la importancia de la oración para resistir la tentación. Somos seres espirituales, pero también somos humanos, y nuestra carne es débil, fácilmente inclinada hacia el pecado. Sin embargo, cuando oramos, fortalecemos nuestro espíritu y recibimos la ayuda del Espíritu Santo, quien nos capacita para resistir las debilidades de la carne y para mantenernos firmes en el propósito de Dios. La oración no solo nos ayuda a resistir cuando enfrentamos una tentación directa, también nos prepara de antemano. Cuando oramos constantemente, nos mantenemos en comunión con el Señor. Somos sensibles a su voz y recibimos discernimiento para identificar aquellas áreas de nuestra vida que necesitan fortaleza. La oración nos permite estar alerta, nos ayuda a reconocer cuándo estamos siendo tentados y nos da la capacidad de huir de la tentación antes de caer en ella. Es como un escudo espiritual que nos protege y nos mantiene fuertes frente a los ataques del enemigo. Pensemos en el ejemplo de Jesús en el desierto. Después de haber ayunado y orado durante 40 días y 40 noches, el diablo vino a tentarlo. Pero Jesús, fortalecido por la comunión constante con su Padre, respondió a cada tentación con la palabra de Dios. La oración y la comunión con el Padre fueron fundamentales para que Jesús pudiera resistir las mentiras del enemigo. Y de la misma manera, cuando nosotras dedicamos tiempo a la oración, estamos fortaleciendo nuestro espíritu y capacitándonos para resistir cualquier tentación que el enemigo quiera poner en nuestro camino. Además, mantener una vida constante de oración implica tener una actitud de oración durante todo el día. No se trata solo de orar por la mañana o por la noche, sino de vivir en una comunión continua con Dios, de hablar con Él en cualquier momento, de buscar su guía en cada decisión, de agradecerle por cada bendición y de clamar a Él en cada momento de dificultad. La Biblia nos dice en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, «Orad sin cesar». Este llamado a orar sin cesar nos invita a mantenernos en constante comunicación con el Señor, a no limitar la oración a un momento específico, sino a hacer de ella una parte esencial de nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos impulse cada día a buscar al Señor en oración, que nos llene de la fuerza y de la valentía para resistir las tentaciones, y que podamos vivir en la victoria que solo se encuentra en Cristo. Que nuestra vida de oración sea profunda, sincera, constante, y que a través de ella podamos conocer más a nuestro Padre, ser fortalecidas en nuestro espíritu y vivir plenamente en el propósito para el cual Él nos ha creado. Número 2. Meditar en la palabra de Dios diariamente para llenarse de su verdad y usarla como defensa contra las mentiras del enemigo. Queridas hermanas, una de las prácticas fundamentales para superar las tentaciones es meditar en la palabra de Dios diariamente. La palabra de Dios no es solo un libro antiguo ni una colección de enseñanzas. Es viva, poderosa y tiene el poder de transformar nuestra mente y nuestro corazón. Es nuestra guía, nuestra luz y nuestra mayor defensa contra las mentiras del enemigo. Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, estamos equipándonos con la verdad que necesitamos para reconocer y resistir cualquier mentira que el enemigo intente poner en nuestra mente. En el Salmo 119, versículo 11, el salmista declara: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». Este versículo nos recuerda que cuando meditamos y atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, estamos construyendo un escudo que nos protege contra la tentación. La tentación siempre comienza en la mente, con un pensamiento, una duda, una sugerencia que intenta alejarnos de la voluntad de Dios.
Pero cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios, podemos identificar esos pensamientos y rechazarlos antes de que se conviertan en acciones. La palabra de Dios tiene el poder de renovar nuestra mente y de llenarnos con la verdad que necesitamos para resistir. Meditar en la palabra de Dios no se trata solo de leer unos versículos al día. Se trata de permitir que la Escritura penetre en nuestro corazón, de reflexionar en ella, de aplicarla a nuestra vida diaria. Se trata de hacerla parte de nosotras, de permitir que transforme nuestra manera de pensar y de actuar. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta promesa nos recuerda que cuando meditamos en la palabra de Dios, somos bendecidas, fortalecidas y capacitadas para caminar conforme a su voluntad. Querida hermana, si hoy sientes que has estado luchando con tentaciones y necesitas más fortaleza, quiero animarte a que hagas de la palabra de Dios una parte esencial de tu vida. Dedica tiempo cada día para leer la Escritura, para meditar en ella, para reflexionar en cómo puedes aplicarla a tu vida. Llena tu mente y tu corazón con la verdad de Dios y verás cómo esa verdad te da la fuerza para resistir cualquier tentación. La palabra de Dios es nuestra guía, nuestra luz en medio de la oscuridad, nuestra defensa contra las mentiras del enemigo. No la dejes de lado. Hazla parte de cada momento de tu vida y verás cómo el Señor te fortalece y te capacita para vivir en victoria. Que el Espíritu Santo nos llene de amor por la palabra de Dios, que nos impulse cada día a buscar su verdad, a meditar en ella, a aplicarla en nuestra vida. Que podamos usar la Escritura como nuestra defensa contra las tentaciones, como nuestra guía en cada decisión, como nuestra fuente de fortaleza y de esperanza. Que la palabra de Dios sea nuestra luz, nuestro consuelo y nuestra mayor arma para vivir en el propósito que Él tiene para nosotras. Número 3. Huir de las situaciones que fomentan las tentaciones, alejándose de los lugares, personas o ambientes que puedan incitar a caer. Queridas hermanas, cuando hablamos de superar las tentaciones, una de las estrategias más sabias y efectivas que la Biblia nos enseña es la de huir de aquellas situaciones que fomentan las tentaciones. Muchas veces, resistir no significa enfrentarse directamente al peligro, sino alejarse de aquello que sabemos que puede hacernos caer. Huir no es señal de debilidad, al contrario, es una muestra de sabiduría y de un corazón dispuesto a honrar a Dios, evitando voluntariamente aquellas circunstancias que pueden conducirnos al pecado. En la Biblia encontramos el ejemplo de José, quien huyó literalmente de la tentación cuando la esposa de Potifar intentó seducirlo. Génesis, capítulo 39. José sabía que quedarse en esa situación era arriesgarse a caer, y por eso decidió huir, aunque ello significara enfrentar consecuencias negativas en su vida. Este acto de valentía y de obediencia nos muestra cómo debemos actuar frente a las tentaciones. No debemos quedarnos cerca del peligro ni poner a prueba nuestra propia fuerza. Debemos huir, alejarnos de todo aquello que pueda poner en riesgo nuestra relación con Dios. Querida hermana, todas nosotras sabemos cuáles son nuestras áreas de mayor vulnerabilidad, esos lugares, personas o situaciones que nos resultan particularmente difíciles de resistir. Tal vez sea un ambiente específico que promueve comportamientos que no agradan a Dios. Tal vez sea una relación que nos lleva a tomar decisiones equivocadas o incluso actividades que, aunque aparentemente inofensivas, nos conducen a pensamientos o actitudes que nos alejan de la voluntad de Dios. El enemigo siempre intentará tentarnos en aquellas áreas donde somos más vulnerables, y es por eso que necesitamos ser sabias y valientes para alejarnos de esas situaciones antes de que puedan afectarnos. Pablo nos exhorta en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 14.
Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Este principio se aplica a cualquier tipo de tentación. Huir no significa actuar con miedo, significa reconocer nuestras propias limitaciones y elegir proteger nuestra relación con Dios sobre cualquier otra cosa. Significa decidir que nuestra comunión con el Señor es más importante que cualquier placer momentáneo o cualquier situación que pueda apartarnos de su voluntad. A veces, huir de la tentación implica hacer sacrificios que pueden ser difíciles. Puede significar alejarnos de personas que, aunque amamos, no son una buena influencia para nuestra vida espiritual. Puede significar decir no a invitaciones que sabemos que nos llevarán a un ambiente donde nuestra fe será probada de manera negativa. Puede significar limitar el tiempo que pasamos frente a ciertas pantallas o evitar contenidos que incitan a deseos que nos alejan de Dios. Estos sacrificios, aunque a veces incómodos, son necesarios para proteger nuestra relación con el Señor y vivir una vida que le honre. Querida hermana, si hoy reconoces que hay lugares, personas o situaciones en tu vida que están fomentando las tentaciones, te animo a que busques la fortaleza en Dios para tomar decisiones valientes. No tienes que enfrentarte sola a las tentaciones. El Espíritu Santo está contigo para darte el poder de alejarte de todo aquello que no es bueno para ti. A veces, el enemigo nos hace creer que podemos mantenernos cerca del pecado sin caer. Pero la realidad es que todos somos vulnerables y es por eso que Dios nos llama a huir, a alejarnos, a no jugar con el peligro, sino a protegernos y a cuidar nuestra relación con Él. Número 4. Contar con una comunidad de apoyo, rodeándose de hermanos y hermanas en la fe que puedan orar, aconsejar y apoyar durante los momentos de debilidad. Queridas hermanas, ninguna de nosotras está llamada a caminar sola en esta vida. Dios nos diseñó para vivir en comunidad, para apoyarnos mutuamente, para animarnos en momentos de debilidad y para ser un reflejo del amor y la gracia de Cristo entre nosotras. Contar con una comunidad de apoyo es esencial para poder superar las tentaciones que intentan alejarnos de Dios. Una comunidad cristiana nos da el respaldo, la oración y la orientación que necesitamos cuando nos sentimos débiles y nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro propósito y en nuestra fe. En el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículos 9 y 10, se nos dice: «Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante». Este pasaje nos recuerda el poder y la importancia de tener a alguien a nuestro lado en los momentos de dificultad. Cuando estamos solas, las tentaciones pueden parecer más grandes y difíciles de resistir, pero cuando tenemos una comunidad de hermanos y hermanas en la fe, podemos recibir el apoyo y el ánimo que necesitamos para levantarnos, para continuar y para no rendirnos. Querida hermana, si hoy te sientes sola en tu lucha contra la tentación, quiero animarte a que busques una comunidad de creyentes con la cual puedas compartir tus cargas. Puede ser un grupo de oración, una amiga cercana en la fe o una iglesia local que sea un lugar seguro para ti. Cuando compartimos nuestras luchas con otros, nos quitamos el peso de intentar hacerlo todo solas y permitimos que Dios use a otras personas para fortalecernos. La oración en comunidad tiene un poder especial. Jesús nos dijo en el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 20: «Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». La presencia de Dios se manifiesta de una manera especial cuando nos reunimos con otros para buscar su rostro y para apoyarnos mutuamente. Pensemos en la primera iglesia que se describe en el libro de Hechos, capítulo 2. Los creyentes se reunían, oraban juntos, compartían sus bienes y se edificaban unos a otros. Esta comunidad era una fuente de fortaleza para cada uno de ellos, y juntos podían enfrentar las persecuciones y dificultades con mayor valentía y firmeza.
Así también, nosotras necesitamos ser parte de una comunidad donde podamos encontrar ese apoyo, donde podamos compartir nuestras cargas, donde podamos crecer juntas en la fe y ser fortalecidas en los momentos de tentación. Querida hermana, si hoy te sientes aislada o desconectada, te animo a que busques ser parte de una comunidad cristiana. Dios no te llamó a caminar sola. Él quiere que formes parte de su cuerpo, donde puedas ser edificada, animada y fortalecida. Busca una iglesia, un grupo pequeño, una amiga cercana en la fe y comparte tus luchas, ora con ellas, apóyense mutuamente. No hay vergüenza en reconocer que necesitamos apoyo. Al contrario, eso es una muestra de humildad y de un deseo genuino de crecer y de caminar en el propósito de Dios. Número 5. Reconocer las áreas de vulnerabilidad personal y llevarlas al Señor, pidiendo fortaleza específica para cada una de esas áreas. Queridas hermanas, todas nosotras enfrentamos tentaciones que intentan alejarnos de la voluntad de Dios, y cada una tiene áreas específicas donde somos más vulnerables. Reconocer nuestras áreas de debilidad no es un acto de desesperanza ni de derrota. Es un acto de humildad y de honestidad que nos permite buscar la ayuda de Dios para ser fortalecidas donde más lo necesitamos. Ser conscientes de nuestras debilidades es el primer paso para poder llevarlas ante el trono de la gracia, donde podemos recibir la fortaleza que proviene del Señor. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo comparte las palabras que el Señor le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta promesa nos recuerda que Dios no nos pide ser fuertes por nosotras mismas. Al contrario, Él nos invita a reconocer nuestras debilidades para que su poder pueda manifestarse de manera especial en esas áreas. Cuando somos humildes y honestas acerca de nuestras debilidades, estamos permitiendo que el Señor obre en nosotras, que nos llene con su poder y que nos capacite para superar aquello que parece imposible con nuestras propias fuerzas. Querida hermana, cada una de nosotras enfrenta diferentes luchas. Algunas de nosotras luchamos con el temor, otras con el orgullo, otras con el enojo, otras con deseos que intentan desviarnos del propósito de Dios. Sea cual sea la tentación que enfrentamos, necesitamos reconocerla y llevarla al Señor en oración. Es importante ser específicas en nuestras oraciones, pedir al Espíritu Santo que nos fortalezca en esas áreas particulares y permitir que su poder transforme nuestras vidas. No se trata solo de luchar contra la tentación con nuestra propia fuerza de voluntad. Se trata de buscar la ayuda divina, de confiar en que Dios nos dará la fortaleza que necesitamos para resistir. Querida oyente, el enemigo siempre intentará aprovechar nuestras áreas de vulnerabilidad y es por eso que necesitamos ser intencionales en llevar esas áreas al Señor. El enemigo quiere que ocultemos nuestras debilidades, que las ignoremos o que intentemos lidiar con ellas por nosotras mismas, porque sabe que, al hacerlo, nos mantenemos en un ciclo de frustración y derrota. Pero cuando llevamos nuestras luchas ante el Señor, cuando reconocemos que necesitamos su ayuda, cuando pedimos específicamente por su fortaleza en esas áreas, entonces el poder de Dios comienza a obrar de manera poderosa y nuestras debilidades se convierten en lugares donde su gracia y su poder se manifiestan. Reconocer nuestras áreas de vulnerabilidad también implica tomar medidas prácticas para protegernos. Si sabes que hay situaciones que te hacen especialmente vulnerable, evita esas situaciones y busca la fortaleza del Señor. Si hay ciertos pensamientos que te llevan a caer, reemplázalos con la verdad de la palabra de Dios. Si hay relaciones que no te ayudan a crecer, busca rodearte de personas que te apoyen y te animen a seguir en el propósito de Dios. Reconocer nuestras debilidades es un acto de valentía y buscar la ayuda de Dios es la manera más sabia de superarlas. Número 6. Reemplazar pensamientos negativos con pensamientos bíblicos, renovando la mente a través de la palabra de Dios. Queridas hermanas,
Una de las estrategias más importantes para superar las tentaciones es aprender a identificar los pensamientos negativos que intentan desviarnos del propósito de Dios y reemplazarlos con pensamientos bíblicos. Todo comienza en la mente. Los pensamientos son el terreno donde el enemigo intenta sembrar dudas, temor y deseos que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero también es el terreno donde podemos plantar la verdad de la palabra de Dios y permitir que transforme nuestra manera de pensar, renovando nuestra mente y guiándonos hacia una vida que agrada al Señor. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación de nuestro entendimiento comienza con la palabra de Dios. No podemos evitar que los pensamientos negativos lleguen a nuestra mente, pero sí podemos decidir qué hacer con ellos. Podemos dejarlos crecer, alimentarlos y permitir que nos desvíen del propósito de Dios, o podemos reemplazarlos con la verdad de la palabra de Dios, permitiendo que su verdad transforme nuestra mente y nos dé la paz y la fortaleza que necesitamos. Querida hermana, el enemigo siempre intentará sembrar pensamientos que nos hagan dudar de la bondad de Dios, que nos hagan sentir indignas, que nos llenen de temor, culpa o desesperanza. Estos pensamientos intentan alejarnos de la presencia de Dios y hacernos creer que no somos capaces de superar las tentaciones. Pero la verdad de la palabra de Dios es que somos más que vencedoras en Cristo, que hemos sido perdonadas, que somos amadas incondicionalmente y que el Señor está siempre dispuesto a ayudarnos en nuestras debilidades. Cuando reemplazamos esos pensamientos negativos con la verdad de Dios, encontramos la libertad y la fortaleza para resistir cualquier tentación. Una forma práctica de renovar nuestra mente es memorizar versículos bíblicos que hablen directamente a nuestras áreas de lucha. Cuando enfrentamos pensamientos de temor, podemos recordar versículos como el de 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando enfrentamos pensamientos de culpa, podemos recordar lo que dice el Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. La palabra de Dios tiene el poder de traer luz a nuestra mente, de romper las cadenas de la oscuridad y de darnos la paz que solo viene de su presencia. Querida hermana, si hoy estás luchando con pensamientos negativos, si sientes que el enemigo está tratando de desanimarte, quiero animarte a que llenes tu mente con la palabra de Dios. Busca versículos que hablen a tus áreas de lucha, memorízalos, repítelos, medita en ellos. No permitas que los pensamientos negativos tomen el control de tu mente. Reemplázalos con la verdad de Dios y verás cómo su paz y su fortaleza llenan tu corazón. Recuerda que el Espíritu Santo está contigo, que Él te da la capacidad de renovar tu mente, que su palabra es viva y poderosa y que, a través de ella, puedes vencer cualquier tentación. Número 7. Mantenerse en gratitud constante, enfocándose en las bendiciones y promesas de Dios, en lugar de ceder a los deseos momentáneos. Queridas hermanas, uno de los hábitos más poderosos que podemos cultivar para resistir las tentaciones es mantenernos en gratitud constante. Cuando elegimos enfocarnos en las bendiciones y en las promesas que Dios nos ha dado, nuestras mentes y corazones se llenan de su presencia y su bondad, y el poder de la tentación se debilita. La gratitud es un arma espiritual que nos permite ver la grandeza del Señor en medio de nuestras circunstancias y nos ayuda a evitar caer en los deseos momentáneos que intentan alejarnos de su voluntad. El enemigo siempre intentará que pongamos nuestra atención en lo que no tenemos, en lo que necesitamos o en lo que pensamos que nos hará felices.
Pero la gratitud nos recuerda todo lo que ya tenemos en Cristo. Nos recuerda que somos amadas, que somos perdonadas, que hemos sido bendecidas con toda bendición espiritual y que en Cristo tenemos más de lo que podríamos imaginar. La gratitud cambia nuestra perspectiva, nos permite ver la fidelidad de Dios en cada detalle de nuestra vida y nos ayuda a mantenernos firmes frente a las tentaciones. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 18, el apóstol Pablo nos dice: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este llamado a dar gracias en todo no es solo una sugerencia, es un mandato que nos permite alinearnos con la voluntad de Dios y experimentar su paz. Cuando mantenemos una actitud de gratitud, incluso en medio de las pruebas y dificultades, estamos declarando que confiamos en el Señor, que creemos en sus promesas y que reconocemos su bondad en cada situación. Querida hermana, muchas veces la tentación llega cuando nos sentimos insatisfechas, cuando creemos que necesitamos algo más para ser felices o cuando dudamos de la bondad de Dios. Pero cuando elegimos ser agradecidas, estamos declarando que el Señor es suficiente, que su amor es suficiente, que sus bendiciones son más que suficientes para nuestras vidas. La gratitud nos ayuda a centrarnos en lo eterno, en las cosas que realmente importan, y a resistir el deseo de buscar satisfacción en lo temporal y pasajero. Querida hermana, la gratitud no siempre es fácil, especialmente cuando enfrentamos pruebas y dificultades. Pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar las bendiciones de Dios y agradecer por su fidelidad. La gratitud nos permite ver más allá de nuestras circunstancias, nos permite enfocarnos en las promesas eternas de Dios y nos da la fortaleza para resistir los deseos momentáneos que intentan apartarnos de su voluntad. Cuando agradecemos, incluso en medio de las pruebas, estamos diciendo: Señor, confío en ti. Sé que tú eres bueno. Sé que tus planes son mejores que los míos y sé que tu amor nunca falla. Una forma práctica de cultivar la gratitud es llevar un diario de gratitud donde cada día podamos anotar las bendiciones de Dios, tanto las grandes como las pequeñas. Este hábito nos ayuda a recordar la fidelidad del Señor y a mantenernos enfocadas en su bondad. También podemos hacer de la gratitud una parte de nuestra oración diaria, dedicando tiempo específicamente para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho, por todo lo que está haciendo y por todo lo que hará en nuestras vidas. La gratitud cambia nuestra perspectiva, transforma nuestra actitud y nos ayuda a mantenernos conectadas con el corazón de Dios. Número 8. Ejercitar la disciplina y el autocontrol, aprendiendo a decir no a los deseos de la carne y a someterse a la guía del Espíritu Santo. Queridas hermanas, la disciplina y el autocontrol son dos virtudes esenciales en la vida de una creyente. Estos no se desarrollan de la noche a la mañana, sino que requieren una entrega constante al Señor y una disposición a vivir de acuerdo con la guía del Espíritu Santo. El autocontrol nos ayuda a decir no a los deseos de la carne, aquellos impulsos y anhelos que intentan alejarnos del propósito de Dios para nuestra vida. Ejercer disciplina en nuestra vida espiritual es una manera práctica de proteger nuestra relación con el Señor y de vivir en obediencia a su palabra. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, se nos menciona el fruto del Espíritu, entre los cuales está el dominio propio. Esto nos recuerda que el autocontrol es un fruto que el Espíritu Santo quiere cultivar en nosotras. No es algo que hacemos por nuestra propia fuerza, sino algo que se desarrolla cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Cuando vivimos bajo la influencia del Espíritu, somos capacitadas para resistir los deseos de la carne y para mantenernos firmes frente a las tentaciones.
El dominio propio es la capacidad de someter nuestras pasiones y deseos a la voluntad de Dios, y es una muestra de una vida que está siendo transformada por el Espíritu Santo. Querida hermana, ejercitar la disciplina y el autocontrol comienza con una decisión. Es decidir cada día someter nuestra vida a Dios. Es elegir caminar en obediencia. Es permitir que el Espíritu Santo dirija nuestras acciones y pensamientos. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Pablo usa el ejemplo de un atleta que se disciplina a sí mismo para ganar una corona. Pero nosotras estamos luchando por algo mucho más valioso: la vida eterna y la recompensa celestial. La disciplina espiritual no siempre es fácil, pero es fundamental para vivir una vida que glorifique al Señor y que sea testimonio de su poder. Querida hermana, la disciplina y el autocontrol también implican ser intencionales en la manera en que cultivamos nuestra vida espiritual. Esto significa dedicar tiempo a la oración, a la lectura de la palabra de Dios, a la comunión con otros creyentes. Significa ser conscientes de cómo usamos nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestras acciones. El autocontrol nos ayuda a evitar las distracciones que intentan alejarnos del propósito de Dios y a enfocarnos en lo que realmente importa: nuestra relación con Él. Cuando nos disciplinamos para buscar al Señor diariamente, estamos fortaleciendo nuestro espíritu y preparando nuestro corazón para resistir las tentaciones que puedan venir. Mis queridas oyentes, si hoy sientes que necesitas más disciplina o autocontrol, te animo a que busques al Espíritu Santo. Pídele que cultive en ti este fruto, que te dé la fuerza para decir no a los deseos que intentan alejarte de Dios y sí a la voluntad del Señor. Recuerda que no estás sola. El Espíritu Santo está contigo y Él es quien te da la capacidad de vivir una vida disciplinada, una vida que glorifique a Dios, una vida que refleje el carácter de Cristo. No se trata de ser perfectas, se trata de ser intencionales, de decidir cada día vivir bajo la guía del Espíritu y de permitir que Él nos transforme desde adentro hacia afuera. Número 9. Recordar las promesas de Dios y el propósito que tiene para cada vida, enfocándose en el futuro eterno en lugar de los placeres temporales. Queridas hermanas, una de las estrategias más poderosas para resistir las tentaciones es recordar las promesas que Dios nos ha dado y mantenernos enfocadas en el propósito que Él tiene para nuestras vidas. El enemigo siempre intentará distraernos con placeres temporales, con deseos momentáneos que intentan alejarnos del camino que el Señor ha trazado para nosotras. Pero cuando nos enfocamos en el futuro eterno que tenemos en Cristo, cuando recordamos las promesas que Dios nos ha dado, encontramos la fuerza para resistir cualquier tentación y para vivir de acuerdo con su voluntad. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, se nos anima a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús es nuestro mayor ejemplo de cómo vivir una vida enfocada en el propósito de Dios. Aun cuando enfrentó el sufrimiento de la cruz, Él pudo soportarlo porque tenía puesta la vista en el gozo que vendría después, la salvación de la humanidad y la glorificación de su Padre. De la misma manera, nosotras podemos resistir las tentaciones cuando recordamos que Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas, un propósito que va más allá de los placeres temporales de este mundo. Querida hermana, cada una de nosotras ha sido llamada para un propósito especial en el reino de Dios. Dios nos ha dado promesas preciosas, promesas de vida eterna, promesas de paz, de gozo, de restauración y de un futuro lleno de esperanza.
Cuando mantenemos nuestra mente y nuestro corazón enfocados en estas promesas, podemos resistir los deseos momentáneos que intentan desviarnos de ese propósito. Las tentaciones intentan ofrecernos una satisfacción temporal, pero las promesas de Dios nos ofrecen una satisfacción eterna, una paz que no se encuentra en ninguna otra parte y una esperanza que trasciende las circunstancias. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios dice: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este versículo nos recuerda que Dios tiene un plan para cada una de nosotras, un plan de bienestar, un plan lleno de esperanza. Cuando enfrentamos la tentación, es fácil perder de vista ese plan y enfocarnos solo en lo que está frente a nosotras. Pero necesitamos recordar que Dios tiene algo mucho mejor para nosotras, que su plan es perfecto y que, aunque las tentaciones intenten desviarnos, su propósito para nuestras vidas es mucho más grande y valioso. Querida hermana, cuando enfrentamos la tentación, es importante recordar que esas tentaciones son solo distracciones que intentan alejarnos del verdadero propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Necesitamos preguntarnos: ¿este deseo momentáneo vale la pena si me aleja del plan que Dios tiene para mí? ¿Vale la pena si me aleja de la paz, del gozo y de la comunión con el Señor? Cuando nos hacemos estas preguntas, nos damos cuenta de que ninguna tentación, ningún placer temporal, vale la pena comparado con la gloria que nos espera, con las promesas de Dios y con el propósito eterno que Él ha trazado para nosotras. Recordar las promesas de Dios también nos ayuda a mantenernos enfocadas en lo que realmente importa. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo nos dice: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Las tentaciones son temporales, pero el propósito de Dios para nuestras vidas es eterno. Necesitamos mantener nuestra mirada en lo que es eterno, en lo que realmente tiene valor, y recordar que las promesas de Dios nunca fallan, mis queridas hermanas, y así hemos llegado al final de este hermoso tiempo juntas. Hoy hemos explorado 9 prácticas poderosas que nos ayudarán a superar las tentaciones que intentan alejarnos de Dios. Cada una de estas prácticas es una herramienta que el Señor nos ha dado para vivir en libertad, para mantenernos firmes en la fe y para caminar en el propósito eterno que Él tiene para nuestras vidas. Sabemos que la tentación es parte de nuestro caminar, pero también sabemos que, en Cristo, somos más que vencedoras, y que el Espíritu Santo nos da la fuerza y la sabiduría que necesitamos para vivir en victoria. Quiero animarte hoy a que no te conformes con lo que has escuchado, sino que pongas en práctica cada una de estas enseñanzas. Que la oración sea tu primer refugio, que la palabra de Dios sea tu guía, y que la gratitud, el autocontrol y la disciplina sean tus herramientas diarias para resistir cualquier tentación. Que puedas rodearte de una comunidad que te apoye, reconocer tus vulnerabilidades y llevarlas al Señor, y mantener tu mirada siempre en las promesas y en el propósito de Dios para tu vida. Recuerda siempre que el enemigo intentará desviarte, pero tú tienes al Espíritu Santo habitando en ti, y en su fuerza puedes vencer cualquier lucha. Querida oyente, no olvides que eres amada profundamente por el Padre, que has sido llamada, que tienes un propósito glorioso, y que el Señor quiere que vivas en la plenitud de su propósito. No estás sola en esta lucha. Dios está contigo, el Espíritu Santo te fortalece y tienes una comunidad de hermanas que camina junto a ti. Hoy te invito a seguir adelante, a vivir una vida de oración, de gratitud y de obediencia, y a confiar en que Dios tiene planes maravillosos para ti.
Si este mensaje ha tocado tu corazón, te animo a que lo compartas con otras mujeres que necesiten escuchar estas verdades. Que juntas podamos crecer, fortalecernos y vivir una vida que glorifique a nuestro Señor. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, porque aquí, en Fortalecidas en Cristo, somos una comunidad de mujeres comprometidas a caminar en la fe, a apoyarnos mutuamente y a buscar más del Señor cada día. Que el Señor te bendiga, te guarde y que su presencia te acompañe en cada momento. Que su paz, su amor y su fortaleza llenen tu corazón y que puedas vivir una vida que refleje la gloria de Dios y que sea un testimonio vivo de su gracia y de su poder. Recuerda siempre que eres fuerte en Cristo, que eres amada y que Dios tiene grandes planes para ti. Hasta el próximo video, Dios mediante, mis queridas hermanas, y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Amén.